Hola, buenas noches. Como representante de PRONUP, agradecemos a la doctora Choto Cruz y a don Carlos esta oportunidad de capacitación. Le damos la bienvenida a esta noche a todos nuestros colegas y a invitados especiales. Em, pues me complace presentar a la doctora Yasmín Choto Cruz, graduada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado en Medicina Natural de Portland, Oregon, Estados Unidos. Residió en los Estados Unidos durante 10 años, durante los cuales pues ahondó en el estudio de los tratamientos con hormonas biosintéticas, nutrición clínica, microbioma humano y el uso de suplementos naturales. Además, tuvo la oportunidad de entrenar los mundiales en el campo. En el año 2009 acá en Costa Rica fundó la clínica Balance y Bienestar, y en la cual pues mantiene una exitosa práctica médica. Y contarles además que la doctora Choto Cruz se dedica a la formación académica de profesionales de la salud en el uso de suplementos y nutracéuticos, y es pues esto justamente lo que nos tiene aquí hoy con esta fabulosa charla de suplementación para desbalances hormonales. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Realmente para mí es un gran honor y algo que disfruto mucho, el hecho de poder ayudarles desde el punto de vista pues de los entrenamientos en cuanto a suplementación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de desbalances hormonales en la mujer específicamente. Vamos a hablar de cuáles son los suplementos que mejor podríamos utilizar en periodos de menopausia y de perimenopausia, y de también todas estas mujeres que consultan con ustedes por algún tipo de desbalance hormonal. Entonces vamos a empezar hablando de cuál es la importancia de la suplementación. Ustedes como nutricionistas están entrenados, ¿verdad?, en el desarrollo de planes nutricionales. Desafortunadamente, en la actualidad y desde hace muchos años, los alimentos han perdido concentraciones importantes de nutrientes. Por lo tanto, un buen plan de alimentación es esencial en todo tratamiento, pero no es suficiente para cubrir muchos de los déficits nutricionales que están presentes en la gran mayoría de la población. Ustedes saben que por diferentes estudios que se han realizado, como el NANES, entre otros, se ha demostrado que hay déficit nutricionales importantes de magnesio, de vitamina D, de ácidos grasos esenciales, de muchos otros nutrientes, ¿verdad? De calcio, de hierro, que necesitamos suplementar para poder llegar a darle al organismo los nutrientes necesarios para recuperar su estado de balance. Y aquí es donde la suplementación entra, digamos, en un papel muy importante, porque nosotros vamos a usar estos nutrientes que nos aportan los suplementos en un concepto que se llama nutracéuticos. Y los nutracéuticos son aquellos suplementos que tienen una concentración lo suficientemente fuerte para poder ejercer un efecto terapéutico en una condición médica. Entonces, nutracéutico, ¿verdad? La combinación de un nutriente en forma de farmacéutico, por decirlo así, y una de las características es precisamente esa, que sea de origen natural. Y aquí es donde toman importancia entonces nuestros suplementos, ¿verdad? Que también es importante que a la hora de hacer elecciones de suplementación, ustedes tengan el criterio de escoger suplementos que sean de grado profesional. Esto significa que tengan la calidad de los nutrientes en cuanto a su pureza y en cuanto a sus formas bioidénticas, biológicamente activas, que estén en una concentración suficientemente fuerte para poder hacer un efecto terapéutico y que cumplan con todos aquellos requisitos de calidad, no solo en las materias primas, sino en los procesos de fabricación.
Nosotros somos representantes a nivel nacional de la empresa Designs for Health y entonces vamos a hablar hoy específicamente de estos suplementos y cómo ustedes van a poder aplicarlos a su práctica médica. Entonces, uno de los primeros temas que vamos a tocar hoy con respecto al desbalance hormonal femenino o al balance hormonal femenino es la relación que estos suplementos, permítame un segundo porque esta computadora no la conozco bien, permítame un segundo. Vea, me devolví totalmente. Ok, vamos a ver aquí. Ok. ¿Pueden ver la ventana? Sí, Sí, doctora. Sí, sí la pueden ver. Ok, vamos a ver. Ok. Lo primero que vamos a hablar hoy con respecto a la salud hormonal femenina es lo que llamamos la disbiosis intestinal. Y la disbiosis intestinal es un tema que está muy de moda porque claramente ahora estamos hablando del concepto que el intestino es el segundo cerebro y que mucha de nuestra salud yace en el tracto digestivo. Entonces, cuando hablamos de disbiosis intestinal, nos referimos a ese desequilibrio de la microbiota, ¿verdad? Entonces, hay una alteración que puede ser en la cantidad de flora bacteriana, puede ser en la diversidad de flora bacteriana, que esto es un concepto muy importante a la hora de escoger probióticos para hacer el tratamiento, o también en una función de las bacterias que habitan en el intestino. Entonces, ¿cómo sospechamos nosotros una disbiosis intestinal? Pues hay síntomas que son muy clásicos desde el punto de vista digestivo. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que no necesariamente hay síntomas digestivos. Una persona puede tener ausencia de síntomas digestivos y aún así tener manifestaciones clínicas o condiciones que pueden originarse en una disbiosis intestinal. Entonces, cuando hay síntomas digestivos es más fácil de reconocerlo porque hablamos de intolerancia a comidas, hablamos de distensión abdominal o gases, hablamos de cambios en los patrones defecatorios, ¿verdad? Puede ser heces flojas, puede ser estreñimiento, pueden ser diarreas, puede ser la mala tolerancia a la fibra, ¿verdad? Cuando nuestros pacientes dicen realmente no puedo comer ni frijoles, garbanzos, lentejas, lechuga, todo este tipo de alimentos fibrosos, puede que haya mal aliento. Pero también hay otros síntomas, ¿verdad? Que no están relacionadas, como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, puede ser dificultad para pensar, puede ser resistencia a la pérdida de peso, puede ser infertilidad, puede ser la presencia de enfermedades autoinmunes y muchos otros, ¿verdad? Que nos hacen pensar que hay un desbalance, una pérdida del balance de la flora microbiana. Entonces, ¿cómo se relaciona la salud digestiva con el balance hormonal? Pues se relaciona desde lo que llamamos el estroboloma, que también es un término que está de moda actualmente. Y el estroboloma es un conjunto de bacterias intestinales, o sea, es parte de esa microbiota, que son capaces de metabolizar y de modular los estrógenos que están circulantes. O sea, es el manejo de nuestros estrógenos circulantes de parte de la microbiota intestinal. Entonces, sabemos que estas bacterias logran desde un punto de vista negativo afectar los niveles de estrógenos y esto a su vez hacer un desbalance que nos puede influir en la retención del peso o la dificultad para la pérdida de peso, en la pérdida del deseo sexual e inclusive cambios en el estado de ánimo. Entonces, nosotros sabemos que con cualquier mujer que tenga un desbalance hormonal femenino, es imprescindible optimizar la salud intestinal para lograr recuperar ese equilibrio hormonal. Entonces, sabemos que desde el punto de vista, digamos, hormonal y metabólico, la microbiota tiene diferentes funciones, dentro de las cuales podemos mencionar la síntesis y la regulación de hormonas y de químicos cerebrales, o sea, neurotransmisores.
Además, desde el punto de vista nutricional, nos ayuda con la absorción de los macronutrientes y de los micronutrientes. Tiene un papel esencial en el funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso es que todo paciente con enfermedad autoinmune debemos manejarlo desde el punto de vista de su microbiota. Y desde el punto de vista de los estrógenos, recordemos que esta estroboloma contribuye, digamos, a una regulación negativa de los niveles de estrógeno en el cuerpo. Sabemos que los estrógenos se producen principalmente en los ovarios y en la posmenopausia también a nivel de glándulas suprarrenales y de tejido graso, y que existen diferentes tipos de estrógeno en el cuerpo que tienen funciones vitales, pero podemos decir con mucha certeza que los estrógenos ayudan con la regulación de la grasa corporal. Ustedes que hacen manejo de tratamientos para optimización de composición corporal, son esenciales en la función reproductiva, lógicamente. También tienen papeles importantes en la salud cardiovascular, en la salud ósea, inclusive en la función cerebral. Y ahí hablamos de funciones cognitivas y por supuesto que hablamos de funciones, digamos, de la salud emocional. En los hombres también los estrógenos son importantes y en el hombre sabemos que los estrógenos juegan papeles preponderantes en la maduración de los espermatozoides y también en el mantenimiento del deseo sexual. Entonces, a la hora de que los estrógenos van a ser metabolizados, ¿verdad? Se producen, circulan, hacen su función y luego tenemos que desintoxicarlos, sobre todo a nivel de hígado. Sabemos que hay dos diferentes fases, ¿verdad? Que es la fase 1 de desintoxicación hepática, donde esos estrógenos se metabolizan y se hacen más hidrosolubles, ¿verdad? Para luego poderlos excretar por medio de la bilis hacia el intestino. Entonces, no solo hay excreción de estrógenos vía orina, sino que también hay excreción de estrógenos vía heces, ¿verdad? Esa es la desintoxicación de los estrógenos. Una vez llegados esos estrógenos por medio de la bilis al intestino, son excretados por las heces. Entonces, mencionando lo que dijimos anteriormente, hay un grupo de bacterias que son parte de la microbiota que forman el estroboloma, ¿verdad? Este estroboloma está compuesto por bacterias que son disbióticas, o sea, son bacterias de desbalance microbiano. Ahí podemos encontrar Escherichia coli, algunos tipos de Clostridium, algunos tipos de bacteroides y Streptococcus, ¿verdad? El problema es que este estroboloma produce una enzima que se llama la beta-glucuronidasa. Esa enzima la podemos medir en heces. Y esta enzima lo que logra es recircular esos estrógenos. Entonces, esos estrógenos por medio de la beta-glucuronidasa, en lugar de ser excretados y salir del cuerpo, se reabsorben y pasan de nuevo a la circulación sistémica, ¿verdad? Entonces nos aumentan los niveles sistémicos de estrógenos y esto prolonga la actividad biológica de los estrógenos. Entonces, a nosotros desde el punto de vista terapéutico, lo que nos interesa es mantener una baja actividad de la beta-glucuronidasa, ¿verdad? Para así favorecer el reciclaje de los estrógenos y por lo tanto favorecer su eliminación. Entonces, claro que tenemos medidas que ustedes aplican como nutricionistas a la hora de mejorar la salud digestiva y de mejorar o disminuir la actividad de la beta-glucuronidasa. Y ahí tenemos definitivamente probióticos, definitivamente prebióticos, ¿verdad? Los famosos, ¿cómo se llaman? Los colores, eh, se me olvidó la palabra, que son los que forman los prebióticos, diferentes tipos de fibra y definitivamente evitar el estreñimiento. Esa es una de las primeras cosas que yo resuelvo con mis pacientes. Cualquier paciente con desbalance hormonal, una de las primeras preguntas es, ¿usted tiene estreñimiento o no tiene estreñimiento? Vamos a ver cuál es el patrón defecatorio. Y si hubiera que resolverlo, pues es bastante fácil de resolver, no solo desde el punto de vista nutricional, sino de ejercicio, consumo de líquido y usamos con mucho éxito el citrato de magnesio, que es uno de nuestros suplementos.
Entonces, cuando hay exceso de estrógenos, ¿verdad? Que es la actividad esta de la beta-glucuronidasa, empezamos a ver diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, eh, estos excesos de estrógeno o dominancia estrogénica se presentan o llegan a desarrollar diferentes condiciones, como son, por ejemplo, el síndrome premenstrual, que estoy segura que ustedes están viendo muchísimas mujeres con síndrome premenstrual. En pacientes con obesidad, recuerden que no solamente la obesidad por medio de la beta-glucuronidasa, sino que la grasa corporal es fabricante de estronas y en consecuencia esas estronas se convierten en estradiol. Otras manifestaciones son el síndrome metabólico, muy común. Además, el riesgo de la dominancia estrogénica para aumentar el riesgo de cánceres relacionados con estrógenos, como son el cáncer de mama, definitivamente, y en el caso del hombre, el cáncer de próstata, la endometriosis, que es una condición muy común, la infertilidad, inclusive pacientes que tienen miomatosis uterina. Lógicamente, ese crecimiento de los miomas em, son causados por excesos estrogénicos. De hecho, hoy salió una noticia que solo en la Caja Costarricense del Seguro Social se practican 2.500 histerectomías al año, que es un número muy alto realmente. Y la mayoría de esas histerectomías es por presencia de miomatosis. Entonces aquí yo les presento, digamos, dos diferentes de nuestros probióticos para el tratamiento de la disbiosis intestinal. Ambos tienen una combinación de las 10 diferentes cepas, ¿verdad? Los dos tienen 10 diferentes cepas, de los cuales son 6 tipos de lactobacilos y 4 tipos de bifidobacterias, con la diferencia que el Probiomed 50 tiene 50 billones de probióticos por cápsula y el Probiomed 100 tiene 100 billones. Son realmente concentraciones bastante altas, ¿verdad? Que son capaces de tratar trastornos metabólicos, trastornos hormonales, trastornos digestivos. Y la cápsula es o sea, la dosis es una cápsula diaria. Son fórmulas que son resistentes o sea, no tienen que estar refrigeradas, lo cual es una gran ventaja, ¿verdad? Y estos son fórmulas que están también diseñadas que ayudan y garantizan la adherencia de esas bacterias a la pared intestinal y la reproducción de esas mismas bacterias en el intestino, ¿verdad? Porque no se trata solamente de tomar y listo, o sea, necesitamos que puedan actuar por medio de la adherencia a la pared intestinal y la reproducción. Si no, son bacterias que simplemente pasarían recto y es algo que no nos sirve. El otro concepto que es muy importante aquí es el de la diversidad. Recuerden que para repoblar una flora bacteriana que esté comprometida, o sea, que la concentración, digamos, o la cantidad de bacterias esté reducida, sí necesitamos diversidad, ¿verdad? No significa, o sea, esto lo que significa es que no vamos a lograr ese equilibrio cuando usamos probióticos que son de una cepa o tal vez de dos cepas, que es lo que comúnmente se vende, sino que necesitamos esa diversidad. Recuerde esto, estos tienen 10 diferentes cepas y en muy alta concentración son muy bien tolerados a nivel digestivo y realmente que los pacientes notan una diferencia bastante significativa. Eso es en cuanto a la parte intestinal. Ahora, segundo suplemento con respecto a la salud de la mujer es la vitamina D. La vitamina D, tenemos vitamina D3 en combinación con vitamina K1 y vitamina K2, lo cual esto es una perla clínica que siempre, siempre, siempre que ustedes suplementen con vitamina D, tienen que asegurar la presencia de la vitamina K2, pero también de la vitamina K1 por un asunto de protección cardiovascular para reducir el riesgo de posibles calcificaciones de tejido blando que incluyen arterias y que incluyen válvulas cardíacas. Entonces, esa protección cardiovascular viene de la vitamina K y por lo tanto la vitamina D3 no debe usarse por sí sola.
Sabemos que el déficit de vitamina D es prevalente en la población mundial. Se habla entre un 70 y 80% de la población mundial con déficit de vitamina D, que se define como niveles en sangre menores de 30. Y que si ustedes empiezan a medir los niveles de vitamina D en sus pacientes, van a confirmar esa, ese déficit de vitamina D en la mayoría de la población. A nivel hormonal, sabemos que la vitamina D actúa como un regulador hormonal y por eso se le dice la superhormona de la menopausia. No hay una mujer en menopausia que no necesite vitamina D. Ustedes podrían suplementar a todas sus pacientes dependiendo de los niveles de vitamina D en sangre. Así es como vamos a escoger la dosis que vamos a usar diariamente. Entonces sabemos que específicamente la vitamina D a nivel hormonal tiene varias funciones. Una de ellas es que modula la expresión genética a través de los receptores en ovarios, en útero, en la hipófisis, en la tiroides, en las glándulas mamarias, en el tejido adiposo. O sea, cuando pensamos en vitamina D inicialmente, hace 20 años pensábamos en hueso nada más, pero todos estos receptores, hay receptores de vitamina D en todos estos tejidos, ¿verdad? Ovarios, útero, hipófisis, tiroides, glándulas mamarias, tejido adiposo, cerebro, corazón, hueso, músculo. Está realmente en todo el cuerpo. Y con eso ayudamos a la expresión genética. Además, sabemos que la vitamina D es un regulador en la síntesis de hormonas reproductivas, tanto estrógenos como progesterona, y que la vitamina D, por lo tanto, es un estimulador o un estimulante de la función de los ovarios. Además, importantemente y relacionado indirectamente con salud hormonal femenina, sabemos que influye en la sensibilidad a la insulina. Ya sabemos que un paciente con déficit de vitamina D va a ser mucho más propenso a tener síndrome de resistencia a la insulina y a su vez esta resistencia a la insulina afecta negativamente la producción de hormonas androgénicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el síndrome ovario poliquístico. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos hacen pensar que una paciente podría tener déficit de vitamina D? Que luego lo confirmamos con exámenes de laboratorio. Ahí estamos hablando en primer lugar del síndrome ovario poliquístico, que ya por definición sabemos que es una condición de déficit de vitamina D con sus manifestaciones de resistencia a la insulina, de hiperandrogenismo y de trastornos menstruales. Además, también la vitamina D empeora los síntomas del síndrome premenstrual, ¿verdad? Y sabemos que cuando regulamos o cuando optimizamos los niveles de vitamina D en las pacientes con síndrome premenstrual, vamos a ver mejorías a nivel de dolor pélvico y a nivel de cambios emocionales. Entonces, todas aquellas muchachas que tengan cambios bruscos en el ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad, es probable que tengan déficit de vitamina D y al optimizarlo, me refiero a llevar los niveles de vitamina D a mayor de 60. Vamos a ver que estos síntomas los podemos mejorar significativamente porque la vitamina D ayuda en el metabolismo de los estrógenos y por lo tanto mejora la relación estrógenos-progesterona. Otra condición común en el déficit de vitamina D es la infertilidad, ¿verdad? Porque sabemos que el déficit de vitamina D afecta la calidad folicular. Entonces, si queremos mejorar calidad folicular, queremos estimular ovulación e implantación, necesitamos optimizar la vitamina D y también regula la producción de la hormona antimuleriana. Sabemos que, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, vamos a tener elevación de hormona antimuleriana. En casos de infertilidad podría ser por un déficit o podría manifestarse como un déficit de hormona antimuleriana. Y para esto, una de nuestras armas terapéuticas es la optimización de la vitamina D. Además, este déficit presente en enfermedades autoinmunes y en este caso en particular la endometriosis, ¿verdad? Sabemos que ayuda con la reducción de la inflamación por el impacto que tiene la vitamina D en el sistema inmunológico. Y a nivel de menopausia, no podemos olvidar la superhormona de la menopausia,
mejora el estatus emocional, mejora la densidad del hueso y nos ayuda con la mejoría de la composición corporal. Entonces, en resumen, las perlas clínicas aquí son vitamina D3, siempre acompañada de vitaminas K1 y K2. Basar las dosis de la vitamina D utilizada en resultados de laboratorio y meta terapéutica de estos niveles es llevar a los niveles en sangre entre 60 y 80. Ok, siguiente suplemento es el GLA, que es un omega 6. Ustedes como nutricionistas saben que los omega 6 tienen una mala fama por ser grasas inflamatorias, ¿verdad? Ahí, por eso es que recomendamos eliminar completamente de la dieta el aceite de canola, el aceite vegetal, el aceite de soya, el aceite de maíz eh, y este tipo, digamos, de aceites más comunes que se usan para cocinar por su contenido de omega 6 inflamatorio. Sin embargo, dentro del metabolismo de los ácidos grasos, tenemos omega 6 antiinflamatorio, ¿verdad? Y este es el GLA, es un omega antiinflamatorio. Este producto en particular, cada cápsula contiene 240 miligramos de ácido gamma linolénico, siendo la dosis demostrada efectiva en su proceso antiinflamatorio 480 miligramos, o sea, 2 cápsulas diarias. ¿Ok? Ha sido también común y conocido el uso del aceite de prímula, que también se utiliza porque también tiene una concentración, o sea, lo que tiene es ácido gamma linolénico también. Lo que pasa es que esta planta medicinal que se usa en este suplemento, que es la borraja, tiene un 15 a 25% mayor concentración de ácido gamma linolénico de lo que tiene el aceite de prímula. Entonces, obviamente, preferimos concentraciones más altas para llegar a un efecto terapéutico. Entonces, ¿cómo es que funciona un omega en la salud femenina? ¿Verdad? Ustedes se preguntarán. Y realmente es muy sencillo. Es porque tiene un efecto antiinflamatorio, ya que el GLA es un precursor directo de la prostaglandina E1, ¿verdad? Y la prostaglandina E1 es una molécula que tiene propiedades inmunorreguladoras y además antiinflamatorias. Entonces tiene regulación del sistema inmunológico y procesos antiinflamatorios. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas interesantes es que cuando aumentan los niveles de prostaglandina E1, logramos suprimir la producción de citoquinas que son inflamatorias, como lo es el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, al lograr controlar la producción de prostaglandinas, logramos regular procesos como el ciclo reproductivo y el equilibrio hormonal femenino. Entonces, este es un suplemento esencial en el manejo de la salud de la mujer. Hay muchas investigaciones que le dan soporte al uso de este nutriente y lo que se sugiere en esos estudios es que los síntomas del síndrome premenstrual son una consecuencia de una regulación disfuncional de las prostaglandinas. O sea, a mayor cantidad de prostaglandinas inflamatorias, mayor severidad de los síntomas premenstruales, ¿verdad? Y además se sabe que las mujeres que padecen de síndrome premenstrual podrían presentar una sensibilidad anormal, o sea, una hipersensibilidad a niveles normales de prostaglandinas y eso está relacionado con niveles bajos de prostaglandina E1. Entonces, precisamente lo que necesitamos es aumentar los niveles de esta prostaglandina para su efecto antiinflamatorio y inmunorregulador. Entonces, lo que se ha demostrado en los estudios es que los tratamientos con una duración de al menos 6 meses redujeron significativamente los síntomas en mujeres con síndrome premenstrual. Sin embargo, hay muchas otras cosas que ustedes van a poder combinar desde el punto de vista nutricional, eh,
con el GLA, o sea, no es que solo vamos a usar el GLA, vamos a usar dietas antiinflamatorias, ¿verdad? Vamos a eliminar el azúcar de la dieta, vamos a hacer un plan de ejercicio, un plan de hidratación y vamos a ver en la de menos de usar también en combinación con vitamina D y otros nutrientes que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para que estos programas vayan pues agarrando fuerza por medio de intervenciones nutricionales y logramos tener efectos clínicos que son muy significativos. Las preguntas las vamos a contestar al final. Ok, ahora vamos a hablar de suplementos como son el multivitamínico y el multimineral. Tenemos vitaminas del complejo B que son liposomadas y tenemos también suplementos como la vitamina B6 que es el piridoxal 5-fosfato y ustedes pueden ser digamos, tener una escogencia entre cuál de los tres ustedes quieren usar o la combinación de la B6 con el multivitamínico o la B6 con el complejo B, dependiendo de la severidad de los síntomas de los pacientes. Este es uno de mis suplementos favoritos, es algo de lo que yo más receto, con la ventaja de que tiene, este complejo B tiene tecnología liposomal y la tecnología liposomal consiste en minimizar el tamaño de las partículas de las vitaminas, de modo que haya absorción vía sublingual. Entonces, tienen una mayor tolerabilidad, tienen una mayor biodisponibilidad y es una forma muchísimo más eficiente de suplementar las vitaminas del complejo B. ¿Y por qué son importantes usar bases nutricionales como un buen multivitamínico o como un buen complejo B? Y sabemos que todas estas vitaminas son esenciales para la producción de la energía. No es lo mismo, ¿verdad? Porque muchas pacientes vienen fatigadas. Y a la hora de usar vitaminas del complejo B o un multivitamínico, sí vamos a ver una mejoría en la producción de energía a nivel mitocondrial, ¿verdad? Además de que todos estos nutrientes son esenciales para muchos procesos químicos en el cuerpo, como son la desintoxicación de las hormonas, principalmente de los estrógenos a nivel hepático, para la producción de neurotransmisores, ¿verdad? De serotonina, de dopamina, etcétera. Entonces son nutrientes que son fundamentales. Cualquier paciente se puede beneficiar de usar este tipo de suplemento. Sabemos que las vitaminas B, ¿verdad? O sea, las vitaminas del complejo B las obtenemos bien de dietas que sean omnívoras, de dietas que utilicen alimentos integrales, alimentos sin procesar, pero que las dietas ahora tradicionales con tantos alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Y diferentes estilos de vida dificultan el consumo de los nutrientes, también pueden dificultar la absorción de los nutrientes y entonces muchas personas son deficientes en vitaminas del complejo B. Además, hay otros factores que reducen aún más la concentración de vitaminas del complejo B en el cuerpo, como son el consumo del alcohol, definitivamente, el estrés crónico, ¿quién no tiene estrés crónico actualmente? La edad avanzada, ¿verdad? El adulto mayor por una disminución de la absorción. Y además hay varios medicamentos que producen déficit de vitamina del complejo B. Entonces, medicamentos que son muy comunes, como lo son los anticonceptivos orales. Ustedes ya ahí van a tener suficientes pacientes para suplementar, ya sea con un buen multivitamínico o con un buen complejo B. Son todas aquellas chicas que usan anticonceptivos orales, ya sea por anticoncepción o por resolver algún problema hormonal, ¿verdad? La metformina, que se usa siempre, ¿verdad? Para la diabetes, para la prediabetes, para el síndrome de resistencia a la insulina, para la pérdida de peso, produce déficit de vitamina del complejo B. También los diuréticos en todos aquellos pacientes hipertensos, cardiópatas. Y el uso de antiácidos, imagínense, todo lo que sea inhibidor de la bomba de protones o algún tipo de antiácido que sea de uso crónico, nos va a producir una disminución en la absorción de estos nutrientes. Entonces, como les digo, piensen siempre, consumo de alcohol, uso prolongado de antiácidos, anticonceptivos orales, metformina, diuréticos, provocan niveles subóptimos e inclusive deficiencias evidentes. Entonces,
ahí tienen, digamos, una cantidad grande de pacientes que ustedes podrían estar suplementando y ayudándoles a ellos a mejorar definitivamente su estado de salud. Hablamos de la vitamina B6. Ahora una de nuestras nuevas estrellas, que es la creatina. Definitivamente ustedes conocen la creatina, es uno de los suplementos más conocidos que hay. Nuestra creatina se diferencia por ser, bueno, es creatina monohidratada, pero se diferencia por ser micronizada. Y esto significa que cada molécula de creatina es hasta 20 veces de menor tamaño que la creatina que popularmente se consigue, y esto aumenta no solo la tolerancia digestiva, sino la biodisponibilidad, o sea, la concentración de la creatina a nivel intracelular. Y básicamente estamos viendo a tejido muscular, o sea, a músculo esquelético y a tejido cerebral. Entonces, ¿por qué creatina en la menopausia? Sabemos que la disminución de los niveles de estrógeno, ¿verdad? Que es típica de la menopausia, tiene diferentes consecuencias, ¿verdad? Negativas en el cuerpo cuando no se reemplaza por medio de hormonas bioidénticas. El concepto es bioidéntico, no biosintético, María Félix, ahí te corrijo, ¿verdad? Porque son hormonas bioidénticas, o sea, idénticas a las hormonas humanas. Entonces, ese déficit, por eso es tan complicado, digamos, muchas veces tratar la pérdida de peso y la salud metabólica en una mujer posmenopáusica que no está usando tratamientos de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque esa disminución en los niveles de estrógeno conlleva, primero, a una pérdida de la masa muscular, ¿verdad? Que es sarcopenia, que ya sabemos de por sí que por cada década de la vida se pierde hasta un 10% de masa muscular. Además, hay un aumento de la grasa corporal, y ese aumento de la grasa corporal es un intento del cuerpo de mantener niveles estrogénicos que sean adecuados. Además, sabemos que hay una pérdida de la densidad del ósea, ¿verdad? Ya sea a nivel de osteopenia o inclusive a nivel de osteoporosis. Y esto, en consecuencia, significa un deterioro en la composición corporal, y además la pérdida de estrógenos, como dijimos anteriormente, nos lleva a cambios negativos en el estado de ánimo y en la función cognitiva. Entonces, ahora sabemos, bueno, si ustedes buscan información sobre la creatina, van a ver que hay un interés muy creciente en el grupo de las mujeres en menopausia por el uso de la creatina, no solo en vista de la composición corporal, de la energía, sino también de la función cognitiva. Se ha demostrado que al usar dosis más altas de la típica dosis de 5 gramos, sino que usar dosis de 10 gramos o más, se ha visto en un impacto muy positivo en la función cognitiva a la hora de la velocidad del procesamiento de los pensamientos y de la memoria. Eso es importante. Y también tiene un efecto muy positivo en el tratamiento de la depresión. De hecho, la creatina es uno de los suplementos que siempre vamos a pensar en utilizar en aquellas personas que usen antidepresivos, porque con el uso de los antidepresivos podemos mejorar esa respuesta al agregar creatina al plan de tratamiento. Además, otros beneficios de la creatina son a nivel del cansancio, ¿verdad? En estados de fatiga. Y la fatiga y el cansancio es una de las quejas principales que tienen las mujeres en la posmenopausia cuando no tienen un tratamiento de reemplazo hormonal adecuado, ¿verdad? Ya sabemos que la creatina, con su molécula activa, que es la fosfocreatina, actúa a nivel mitocondrial en la producción de la energía, ¿verdad? Y entonces reduce la fatiga y la percepción del cansancio. En cuanto a composición corporal, sabemos que la creatina va a ayudar con la fuerza muscular. Entonces, una mejor capacidad de entrenamiento, y por lo tanto, cuando se hace ejercicio, una mayor masa, un mayor desarrollo de la masa muscular. Sin embargo, también puede usarse en pacientes con sarcopenia que no hacen ejercicio, ¿verdad? Para ayudar a proteger la masa muscular. Entonces,
como les digo, aumento de la masa muscular, aumento en la fuerza muscular. Especialmente estos dos cambios lo vemos cuando la creatina está combinada con ejercicios de resistencia. La suplementación demostró incrementos significativos en la fuerza muscular, mejoras en la masa magra, o sea, en la masa muscular, y el rendimiento motor de las extremidades inferiores y mejoría en la composición corporal. Y otra cosa de las que se dice es que también disminuye el riesgo de osteopenia y osteoporosis, no porque tenga un efecto directo sobre, digamos, la remodelación del hueso, o sea, al estimular los osteoblastos, sino que ayuda, digamos, con la resistencia a las fracturas. Entonces, la creatina se ha convertido en uno de los suplementos más populares en la salud de la mujer, cuando antes típicamente se usaba únicamente para personas que iban al gimnasio, hombres que querían aumentar su masa muscular, pues ahora lo estamos usando con mucho éxito también en la salud de la mujer. Y estos me parecen que son los suplementos más importantes que ustedes podrían estar suplementando a sus pacientes. Como nutricionistas están, digamos, bien capacitadas para la elección de estos suplementos y definitivamente que nosotros podríamos ayudarles también a que hagan esas elecciones. Entonces, quisiera que ahora entremos en la fase de preguntas. Aquí hay varias preguntas en el chat, pero me gustaría, si hay participantes que tienen preguntas, tal vez María Félix, vos nos puedes ayudar a dirigir el asunto de las preguntas, por favor. Si abres tu micrófono. Sí, ya, listo. Bueno, muchas gracias, doctora. Claro, estamos aquí para aprender, no sé si eh, los que están por ahí, bueno, por ahí vi una pregunta de la doctora de La Paz. Ahí tenemos otra pregunta, entonces, bueno, vamos a empezar. Acá dice la doctora de La Paz, dice, pregunta que si en pacientes anticoagulados en uso de warfarina se ajusta la dosis de vitamina D o se maneja un INR un poco más alto. Sí, si gustan yo les contesto esa pregunta a la doctora de La Paz García. En efecto, no es la vitamina D la que se va a ajustar porque la vitamina D no tiene que ver nada con los factores de coagulación. Pero sí, por ejemplo, en los casos de vitamina K, es importante, si un paciente está tomando warfarina, hacer un INR 3 a 5 días después que está tomando el suplemento, ¿verdad? Si no hay alteración en el INR, entonces se vuelve a hacer un control a los 7 días. Y si no hay problemas con el suplemento con vitamina K, porque nuestra vitamina lleva K1 y K2 en más de 1000 microgramos, entonces se hace una valoración a las 2-4 semanas. Si el INR no ha cambiado, pues obviamente quiere decir que no hay una interferencia de la vitamina K del suplemento Synergy que esté afectando, digamos, los factores de coagulación. Si por alguna razón con la dosis de vitamina D con K, el INR se encuentra por debajo de 2, entonces ahí sí hay que subir la dosis de warfarina. Estamos hablando a niveles de control médico estricto, ¿verdad? Si por alguna razón está usando vitamina K y el INR, por ejemplo, está en 2,3, se mantiene la dosis de warfarina. Y si por el contrario, por ejemplo, la warfarina, por ejemplo, sale a un INR más de 3, pues obviamente se baja la dosis. Entonces, más o menos, eso es lo que se está usando en comparación cuando se usan suplementos de vitamina K. Ahora, en el caso de la vitamina K de Design for Health, hay las dosis de más de 1000 microgramos son las dosis que benefician más al paciente para aumentar la mineralización ósea del calcio en hueso y prevenir los trastornos cardiovasculares de acumulación de calcio, ¿verdad? Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, dosis muy altas de vitamina K, que no es nuestro caso, estamos hablando de
aproximadamente 10, 20 miligramos, que estamos hablando de prácticamente de 10.000 microgramos o algo así, podrían hacer alguna alteración en los factores de coagulación. Pero dosis mayores a 1.000 son los que se están usando por los beneficios. Pero sí, es una pregunta válida que nos podemos hacer para un paciente que está con warfarina y pues obviamente alertar al médico a hacer estos controles de INR, si fuera el caso. Pero como les digo, estamos hablando de trastornos de coagulación en dosis muy altas de vitamina K y nuestro producto no califica para una suplementación de dosis muy altas, porque las dosis que tiene ahorita, si bien cierto, son altas, no llegan a un nivel superior para causar algún trastorno de coagulación. Lo que sí se ha visto es que la falta de vitamina K sí predispone a osteoporosis. Y eso es una situación que se ha visto cuando se usa warfarina, porque la warfarina es un antagonista de vitamina K y podría perfectamente predisponer la warfarina a producir osteoporosis. Entonces ahí más bien hay una controversia. ¿Qué tanto tengo que yo agregar una vitamina K en un paciente que está anticoagulado con warfarina? Porque es como la warfarina antagoniza la vitamina K, da todos los perjuicios de no tener una vitamina K. Pero no sé si le pude contestar esa respuesta, doctora. Sí, perdón que encienda el audio. Sí, no, muchas gracias. Yo me refería obviamente a la vitamina D con K, ¿verdad? La que estaban presentando con K1 y K2. Sí, no, lo que vi es que se maneja regular como con cualquier otro medicamento, nada más que sí que tener la salvedad de hacer el primer control de NR relativamente rápido, digamos, a las 72 horas, como si uno estuviera iniciando un tratamiento con warfarina tradicional. Sí, pero más o menos así como se hace, digamos, los controles, ¿verdad? Si, digamos, fuera el caso de llevar un control estricto con, digamos, una suplementación como la nuestra, ¿verdad? Carlos, hay la pregunta de oro que siempre nos hacen en Sí. todos los eventos que tenemos de entrenamiento y se refiere a sobre la megadosis. Me imagino, dice megadosis, me imagino que será Sí, megadosis de vitamina D, ¿verdad? la vitamina. Entonces sí, si nos puedes hablar un poco sobre Sí. megadosis de vitamina D. En los casos de megadosis de vitamina D, lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando uno usa, por decir algo, cuando hablamos de megadosis estamos hablando de 100.000 unidades, ¿verdad? Lo que se ha visto es que cuando uno usa 100.000 unidades, las curvas farmacocinéticas de la megadosis es que sí, en un plazo de 24 48 horas, usted va a tener una vitamina D en sangre de aproximadamente 100 hasta 120 nanogramos de vitamina D, lo cual es bastante positivo al plazo en que se alcanza, digamos, en sangre. El problema de la megadosis es que cae por debajo de 30 a los 20 días. Y entonces, si nosotros vemos los parámetros farmacocinéticos, entonces vamos a tener un parámetro de aumento de vitamina D y caída de vitamina D. Y ahí es donde entra la controversia, ¿verdad? Porque al aumentar la vitamina D podemos tener estados hipercalcémicos también. Y las megadosis no están acompañadas de vitamina K para poder hacer el efecto protectivo, como si lo hace, por ejemplo, un suplemento que lleve vitamina K. Entonces, la controversia está ahí. ¿Qué sucede cuando la vitamina D cae, verdad? Y vuelve otra vez a tener un pico con otra megadosis. Esos márgenes estrechos de los valles de vitamina D son los que ahorita están obviamente siendo controvertidos o investigados porque no hay un mantenimiento de la vitamina D a largo plazo y obviamente sostenido. En el caso de las dosis de vitamina D diarias, y por eso es la razón por la cual la gran mayoría de guías, incluidas las de endocrinología, ¿verdad? Establecen dosis diarias de vitamina D, ya sea con deficiencia o con insuficiencia de vitamina D, porque son las que garantizan mayores curvas sostenidas y obviamente son las que mantienen los efectos benéficos a largo plazo. Entonces, usted podría usar una vitamina, si un paciente le llega con una megadosis de vitamina D, es importante hacerle obviamente el control de vitamina D y luego pasarla a una dosis diaria de vitamina D porque son las que mantienen curvas más sostenidas de vitamina D.
Entonces, Sí, y el otro, digamos, la otra controversia desde el punto de vista de la fisiología del metabolismo de la vitamina D y la vitamina K es que la mayoría, si no todas, las presentaciones farmacológicas de megadosis de vitamina D no traen vitamina K, ujú, ¿verdad? Es lo que en nuestras charlas con el doctor Poveda de cardiología, ¿verdad? Y el metabolismo de la vitamina K. Él siempre dice, o sea, sí es un riesgo, sobre todo porque los pacientes podrían seguirse suplementando a largo plazo con altas dosis de vitamina D a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí vamos a ver con el tiempo el aumento de riesgo de la calcificación valvular o de las calcificaciones arteriales. sí. Ok, tenemos Ok, otro comentario de María Laura que dice, las dosis recomendadas de vitamina K en pacientes con warfarina es de 100 a 150 microgramos. Eso es lo que manejamos en pacientes anticoagulados. Ok, en estos casos es cierto, 100 a 150 son dosis que son seguras. Sin embargo, también hay un tratado de la Universidad de Cambridge, que se lo podemos compartir, donde habla que dosis mayores a 1000 de vitamina K no están dando mayores problemas en los pacientes que están con warfarina. Y más bien, aquí es a donde se viene la controversia porque pacientes con warfarina van a tener déficit de vitamina K. Y esa es la razón por la cual pacientes con warfarina experimentan cuando hay falta de vitamina K, no es que experimentan digamos, sangrados en este sentido como tal, sino que el déficit de vitamina K lo que produce es, como primer síntoma o signo más bien, en este caso es osteopenias y osteoporosis. Entonces aquí, por ejemplo, en Japón, que es un país que tiene una población senil bastante importante, como hasta también con Blue Zone, como la de Guanacaste, se han visto que los pacientes consumen mucha vitamina K en dosis altas, ¿verdad? Y precisamente tienen los beneficios de tener huesos fuertes. Entonces, hay controversias todavía en esto, pero no quiere decir que dosis mayores o dosis estándares de 1000 estén causando problemas en pacientes que están tomando warfarina y más bien la Universidad de Cambridge pone en duda esta situación con respecto a las dosis bajas, porque las dosis bajas lo que dan son prácticamente preservar factores de coagulación y no tienen mayores impactos en beneficios a nivel de hueso y a nivel cardiovascular. Por eso es que en Japón, a diferencia de los norteamericanos, sí usan, por ejemplo, suplementos de dosis altas de vitamina K y estamos hablando de dosis de 45 miligramos. Sin embargo, como todo en medicina, 2 más 2 pueden ser 4, 5 o 3, el profesional en salud, como les expliqué, puede perfectamente hacer un INR a los días que les dije, 3 a 5 días después de iniciado el suplemento. Si el INR está perfecto, 7 días después y luego a la cuarta semana si todo está bien. Y si hay obviamente cambios en el INR, puede ir incrementando la dosis de warfarina sin ningún problema, siempre y cuando se mantenga con los suplementos de vitamina K, porque los beneficios van a ser mayores a los riesgos en este caso, ¿verdad? Sí. No sé si pude Bueno, contestar la pregunta. excelente, me parece. Muchas gracias, Carlos. Ok, Dice muy interesante esa información con respecto a la vitamina K. Se agradece si nos comparten esos estudios, por favor. Vamos a anotarlo, Carlos, para sí. compartir. Claro. Una pregunta muy buena que acabo de ver de Melissa. Dice, buenas noches, en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que se encuentran recibiendo bloqueo hormonal. Al impedir la producción de estrógenos, ellas presentan síntomas de menopausia. Además de estos suplementos, deberíamos considerar algún otro suplemento para ayudarlas en la gestión de estos síntomas. Vea, depende de cuáles sean los síntomas. Los síntomas que son más difíciles de controlar sin reemplazo hormonal son los famosos bochornos y calores. Eso es como lo más difícil. Yo, en mi experiencia de tratar mujeres con trastornos hormonales y pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, no he encontrado ningún suplemento no hormonal capaz de manejar los bochornos. No lo he encontrado, ¿verdad? No se puede usar plantas medicinales que sean precursoras hormonales. Entonces, esos síntomas sí son realmente, pero realmente molestos. O sea, uno les da la opción de usar antidepresivos que a veces funcionan, a veces no funcionan.
¿verdad? Nunca es, o sea, digamos en el caso mío nunca es nunca va a ser una primera opción, sino que lo dejamos como para este tipo de pacientes. Ahora, claro que hay que el problema de ¿verdad? Además de los síntomas del momento, ¿verdad? Del uso de medicamentos como el tamoxifeno, son las consecuencias a largo plazo ¿verdad? Por la supresión de los estrógenos, la progesterona y demás. Entonces sí, o sea, hay nutrientes que son esenciales, ¿verdad? Como lo es la vitamina D, como son los omega 3, como lo es el magnesio, como lo son los probióticos, como son los antiinflamatorios, como lo son los antioxidantes. Entonces, este tipo de paciente sí necesita, digamos, ayuda desde diferentes ángulos, ¿verdad? No es que no hay nada que podamos hacer, tenemos que preservar muy bien la función de la tiroides, la función de las hormonas del estrés, la función del metabolismo de los carbohidratos, el estatus de la vitamina D, la salud de la microbiota, porque necesitamos no solo tratar la calidad de vida actual, sino que tenemos que prever, ¿verdad? El desarrollo de posibles complicaciones a nivel cognitivo, desarrollo de algún tipo de demencia, enfermedad de Alzheimer, desarrollo de osteopenia, osteoporosis, aumento de peso, y de salud cardiovascular y todas las consecuencias que vienen de una menopausia, digamos, sin tratar o una menopausia inducida por medicamentos. Entonces ahí sí es digamos, un campo en el que ustedes tienen definitivamente mucho campo para trabajar. Pero con respecto a los colores, ahí es donde el asunto se pone un poco complicado. El suplemento FemGuard se usa en menopausia. El FemGuard es uno de nuestros suplementos estrella. No es, Gabriela, un suplemento para posmenopausia, ¿verdad? No es, o sea, sí lo puede usar, sí lo puede usar. Ahora, entre FemGuard y tratamiento de reemplazo hormonal bioidéntico, lógicamente nos vamos a ir por el reemplazo hormonal bioidéntico. Yo al FemGuard le doy otro uso. Y el uso del FemGuard es el manejo de la dominancia estrogénica. El FemGuard tiene una combinación, y yo no lo presenté aquí porque a mí me parece que el FemGuard es un suplemento que puede ser un poco más complejo, que yo lo manejo digamos, con exámenes de laboratorio, ¿verdad? De estatus hormonal y de metabolismo hormonal, pero básicamente es un suplemento que está diseñado para aumentar la excreción de estrógenos, ¿verdad? Que hablamos excreción vía heces, excreción vía urinaria eh, y aumentar o estimular la producción de la progesterona. Entonces, en esos casos donde nosotros vemos dominancias estrogénicas, ya sea verdaderas o sean relativas, el FemGuard es uno de esos suplementos que nos ayuda a reducir niveles de estrógeno y aumentar niveles de progesterona. Recuerden de las consecuencias que hablamos hace un momento sobre la dominancia estrogénica, ¿verdad? El síndrome ovario poliquístico, la endometriosis, los miomas, el aumento del riesgo de cáncer, etcétera. Entonces, es más para ese tipo de pacientes. Yo lo uso mucho, digamos, en perimenopausia. Mucho, mucho, mucho. Lo uso en perimenopausia. Nos ayuda a llevar a esas mujeres a hacer una transición más saludable hacia la menopausia. Muchas veces hay que acompañarlo de progesterona bioidéntica, que eso es algo que también hacemos. Pero ya a la hora de tratar menopausia, yo te diría que no. En resumen, eso es lo que es el FemGuard, ¿verdad? El FemGuard además tiene nutrientes como es el DIM, ¿verdad? El glucarato de calcio también, que nos ayuda, digamos, con el metabolismo de los estrógenos para ayudar a reducir los tipos de las subfracciones estrogénicas que son procancerígenas, ¿verdad? Y tener un metabolismo más saludable de los estrógenos. Entonces, ese es el FemGuard. Carlos? ¿Algún comentario con el FemGuard? No, básicamente eso que usted Básicamente, dijo ¿verdad? muy bien, ¿verdad? También he visto que FemGuard podría ser útil, como bien dijo la doctora, en trastornos de salud femenina en donde los estrógenos están altos, la progesterona está baja, por ejemplo, casos de ovario poliquístico, pero con exámenes de por medio, lo cual implica pedir exámenes
de estrógenos, progesterona, porque los pacientes con ovario poliquístico, las pacientes con ovario poliquístico tienen estrógenos muy altos. Entonces, al usar el Fengar, automáticamente van a empezar a bajar los niveles de estrógenos, a nivelar progesterona y obviamente les va a dar mejores ciclos de ovulación, porque son pacientes que tienen el problema de la anovulación, que se puede presentar hasta un 30% de las parejas infértiles que sufren de ovario poliquístico. Entonces, también es otra indicación que se podría usar Fengar, pero como bien dice la doctora, tienen que haber exámenes de por medio para poder ser bastante precisos con la utilización del producto. Una de las cosas importantes con el FemGuard, y es una cuestión que nos preguntan mucho, es si el FemGuard se puede usar a la misma vez que los anticonceptivos orales, y realmente es una contraindicación total, ¿verdad? Y una de las cosas que estoy recordando que no les mencioné con el uso del GLA. El GLA, uno de los usos que a mí más me gusta darle, bueno, además de asuntos de piel, ¿verdad? Con piel tiene mucho que ver con dolor articular, con artritis reumatoidea, pero uno de los usos que yo le doy es cuando las pacientes deciden dejar de usar un anticonceptivo hormonal, ya sea inyectable o ya sea vía oral, ¿verdad? Porque cuando dejan de usar un anticonceptivo, sobre todo si lo han usado por mucho tiempo, pues pueden despertar toda una serie de manifestaciones de desbalance hormonal. Entonces, yo lo que usualmente, de la manera que lo hago, es en el momento que el paciente termina de usar el anticonceptivo, ahí empezamos con nuestro protocolo del GLA por 3 meses para ayudarles a ellas a desintoxicar el efecto de estos anticonceptivos, prevenir el síndrome post-anticonceptivo y tener todo ese efecto regulador hormonal antiinflamatorio a nivel de ovarios, ¿verdad? Para que ellas puedan restaurar ciclos menstruales de una manera, ¿verdad? O sea, más eficiente, más rápida. Y entonces ese es uno de los principales usos. Yo lo uso por 3 meses. A los 3 meses de haber descontinuado el anticonceptivo, ya nos entramos en fase de diagnóstico del estatus hormonal, pero el GLA es muy útil para eso. Sí. Veo aquí para nada más para aclarar un poquito más a la doctora Faridia Ayub, ¿verdad? Si por alguna razón usted recibe una paciente que viene con una vitamina D bajísima y el médico tratante le mandó una megadosis, lo ideal es que si usted quiere mantener curvas sostenidas de vitamina D, a los 20, 30 días usted podría pasarla con dosis de vitamina D oral, ¿verdad? Diaria. Muy importante tener en cuenta que si usted va a iniciar un paciente con megadosis, recuerde que las curvas son fluctuantes, ¿verdad? Y obviamente hay que pasarlas a una dosis diaria porque son las que van a mantener la cantidad de vitamina D más estable. Si por alguna razón usted la inicia desde un inicio, valga la redundancia, con dosis diarias de vitamina D, por debajo de 30 se recomiendan 6,000 unidades de vitamina D, ¿verdad? Entonces, las de 6,000 unidades de vitamina D diarias le van a garantizar unas curvas más sostenidas de vitamina D que las que se mantienen, obviamente, con megadosis por las fluctuaciones, ¿verdad? Y más o menos, sí, y más o menos cuando usted anda entre niveles de vitamina D, entre 30, 49, por ahí, usted podría jugar con 4,000 y ya cuando están, por ejemplo, en 50 de vitamina D, 60, y usted podría mantener con 2,000, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más o menos se maneja. Las guías de la Academia Americana de Endocrinología hablan de dosis diarias y un promedio de dosis estamos hablando de 2,000 para suplementar en alguien que no tiene mayor déficit y por debajo de 30 estamos hablando de 6,000 unidades de vitamina D Sí. diarias. Una vez que ustedes alcanzan los niveles de vitamina D que buscamos entre 60 y 80 o entre 60 y 100, dependiendo del tipo de paciente, entonces ahí sí ya nos quedamos con una dosis de mantenimiento de 2,000 unidades por cápsula, Sí. perdón, de 2,000 unidades diarias. Nuestra presentación de vitamina D tiene 2,000 unidades por cápsula. Entonces, Sí. cuando el doctor habla de 6,000 unidades, entonces estamos viendo a 3 cápsulas diarias, ¿verdad? Y eso depende, o sea, ustedes lo van variando de acuerdo con los exámenes de laboratorio,
pero sí saber que una dosis de 2.000 unidades no va a aumentar los niveles de vitamina D. Lo que va a hacer es mantener los niveles de vitamina D. ¿Ok? Exacto. Ok, Y recordar que y cada tres meses hay que hacer, en estos casos, cada 3 meses, la exámenes de obtención de laboratorio. vitamina D en sangre, cuánto está. Ujú. Porque eso es lo que nos va a decir qué tanto voy a aumentar o bajar dosis de vitamina D diarias. Exacto. Y tenemos una pregunta de Fiorella que nos pregunta, no escuché bien, ¿se puede utilizar el FemGuard con anticonceptivos? Y la respuesta es no. No, no, no. Es para pacientes sin anticonceptivos que estamos manejando los niveles endógenos hormonales. ¿Ok? Aquí no tenemos más preguntas por el momento. No tenemos más Ujú. preguntas. Entonces, Yo quería hacer algunas, doctora. dígame, María Eh, Félix. con respecto al uso de la creatina, usted ¿Sí? hablaba de 5 y en algunos estudios de incluso 10. ¿Cuál sería la Hasta 20. recomendación? Ok, como entonces, pero ¿cómo sería la recomendación de uso, digamos, en mujeres premenopáusicas? Y sería, bueno, solo digamos cuando estamos viendo ya algunos eh, síntomas, mejor usarla, digamos, de una vez ya en mujeres de cierta edad, como para ir previniendo todo esto de la pérdida de masa muscular y demás. Para asuntos de masa muscular, composición corporal, lo que está demostrado es una dosis de 5 gramos diarios. Esta creatina es en polvo, lógicamente, y trae una medida, trae pues una medida, ¿verdad? Dentro del frasco. Entonces, esa medida son 5 gramos, que la recomendamos después del ejercicio. Sin embargo, hay que tomarla todos los días. Cuando uno regresa de hacer ejercicio, es el momento de tomarse la creatina, también en combinación de proteína y carbohidrato. Y los días de reposo, ¿verdad? Los días que no se hace ejercicio, también hay que tomársela. Entonces, 5 gramos en promedio, esa es la dosis, ¿verdad? Para todo lo que sea estado de ánimo, mantenimiento de la masa muscular, fuerza muscular, apoyo de la flexibilidad del hueso y todo esto. Ahora, ya las dosis mayores de 10, 15, 20 gramos se están utilizando en personas con franco deterioro cognitivo para aumentar la concentración de creatina a nivel cerebral, aumentar la energía intracelular y por lo tanto estimular la función cognitiva. Entonces ya esos son casos, digamos, más avanzados. Digamos, en general, ustedes lo que van a estar usando son 5 gramos, que es una medida. El frasco nuestro de nuestra creatina trae 90 dosis de 5 gramos. ¿Ok? Lo otro era, ahora que usted hablaba, bueno, de los omegas, quisiera como conocer su opinión con respecto al uso de omega 6 o omega 3, o en esta etapa es mejor el omega 6. Ok, el omega 3 es un suplemento que es fundamental, ¿verdad? Es un suplemento fundamental para toda la población, ¿verdad? Por el tipo de alimentación hay déficit de omega 3 y hay exceso de omega 6, ¿verdad? Cuando se hacen mediciones de omega 3 en membrana de glóbulos rojos, vemos ese desbalance entre omega 6 y omega 3 con una prevalencia del omega 6, lo cual predispone a riesgo cardiovascular y todas las complicaciones asociadas con el efecto inflamatorio de los omega 6. Entonces el omega 3 realmente es un suplemento de los fundamentales, ¿verdad? Habíamos dicho hay 3 suplementos o tal vez más que son fundamentales para cualquier persona, que son los omega 3, la vitamina D y el magnesio. ¿Ok? Entonces, ahora, como nuestra charla va dirigida más a un asunto de hormonas femeninas, entonces ahí sí, este GLA es un tipo de omega 6 que tiene un efecto más directo en el sistema reproductivo femenino, ¿verdad? Donde hablamos de la prostaglandina E1, de la estimulación de la función ovárica, de la disminución del dolor, ¿verdad? Está más dirigido a esa parte, ¿verdad? Inclusive uno puede usar ambos, o sea, Ah, perfectamente uno podría usar ambos.
Entonces, ¿le queda clara esa respuesta, Marifel? Sí. Sí, doctor. Nada más Este, para aclarar, los productos de Design for Health ustedes los pueden adquirir escribiéndonos a nosotros. Ahí estoy poniendo en el chat el WhatsApp o hablar al teléfono también de nuestras oficinas, porque no son suplementos que van a encontrar en farmacias de bajo costo o en macrobióticas populares al tener un grado profesional. Entonces, si alguna de ustedes está interesada en adquirir los productos para darlos como parte de los tratamientos o orientarlas a dónde las pueden conseguir, porque son puntos muy específicos donde se pueden conseguir, por favor nos escriben a este WhatsApp o nos hablan por teléfono. Perdón, ok. interrumpí a alguien. Sí. Bueno, yo aquí sigo de preguntona. Ahora que usted habla del magnesio, ¿verdad? Y que sabemos que uno de los síntomas, ¿verdad? Que ya se empiezan a, a ver más en mujeres de por ahí de los 40 o así, es ya la dificultad para conciliar el sueño de calidad, ¿verdad? Y ahora que se habla tanto de la importancia a nivel de memoria, bueno, de un montón de cosas, la importancia del sueño, este, quisiera tal vez que nos hablara un poquito de en esta etapa. Sí, hay diferentes tipos de magnesio, ¿verdad? Usted consigue 8 diferentes tipos de magnesio en el mercado. Definitivamente que el magnesio quelado, ¿verdad? Que viene unido a proteínas, es el magnesio que es más absorbible. Y en este caso, digamos, en nuestra línea de productos, nosotros lo que recomendamos para el efecto del sueño es el magnesio bisglicinato, ¿verdad? Que es un magnesio que está muy bien tolerado a nivel digestivo. Gástrico. Ajá. Y que sí tiene una alta absorción a nivel de masa muscular esquelética. Entonces tiene ese efecto relajante muscular y a la misma vez tiene un efecto ansiolítico. Por lo tanto, la gente duerme mejor cuando toma magnesio, definitivamente. Y además tiene mayor niveles de energía durante el día, entonces son múltiples beneficios. Ahora, muchas veces el sueño no es tan fácil como simplemente tome magnesio y se le acabó el problema de sueño, ¿verdad? Una de las combinaciones mágicas que yo veo y utilizo en todos mis pacientes es la combinación de la vitamina D con el magnesio, ¿verdad? Porque sí, sabemos que la vitamina D tiene funciones de regulación del sistema del ritmo circadiano y entonces ayuda con la calidad del sueño, ¿verdad? No solo con la cantidad de horas que uno duerme, sino con la profundidad del sueño. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a hacer combinaciones de suplementos, ¿verdad? Muchas, no es tan fácil como simplemente dar un suplemento, sino que todos estos tratamientos de medicina funcional y de nutrición funcional tienen que tener diferentes aristas, ¿verdad? La alimentación, los cambios en el estilo de vida, el ejercicio, la suplementación y ahí vamos escalando con hormonas bioidénticas y demás. Pero una de las, digamos, vitaminas del complejo B que se toman en la mañana ayudan con la regulación del sueño en la noche. La combinación de magnesio con vitamina D es otra de las combinaciones mágicas. Tenemos también formulaciones en la clínica que tienen Farmagaba, hay otras formulaciones de plantas medicinales adaptogénicas, ¿verdad? Que nosotros tenemos disponibles y bueno, es que tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Ahora hicimos una pincelada en la salud de la mujer, pero sí. Sí, bueno, ya la última, así pequeñita, es sobre los probióticos, ¿verdad? Y toda esta era ahora del uso de los probióticos y que sabemos que son tan importantes, pero entonces nos encontramos de pronto pacientes que toman probióticos, perdón, para la parte gástrica, probióticos para, porque para la salud del cabello, bueno, de tantas cosas, ¿verdad? Y entonces la consulta va dirigida hacia este uso, digamos, de varios o varias cepas que no están Muy estudiadas específicas, más claramente. bien. Exactamente, y que entonces se hacen una combinación y qué posibilidades hay de que estos probióticos, pues más bien entre ellos
no se ayuden, sino más bien todo lo contrario, ¿verdad? Pues No yo diría sean, que eso no va a pasar, ¿verdad? Como que se haga una guerra ahí de diferentes cepas, eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que no haya efectos a largo plazo. No son efectos sostenibles. Acuérdese que la microbiota es un conjunto de billones de bacterias. Entonces, muchas de esas preparaciones que hay disponibles en el mercado son de una sola cepa y de una concentración muy baja. Yo digo, esto es como echarle una gota de agua al Océano Pacífico, ¿verdad? O sea, no va a tener un efecto sostenido. Podría tener un efecto agudo, pero no es un efecto sostenido porque la regulación de la microbiota requiere mucho más que eso. Cuando hay disbiosis, nosotros tenemos que seguir diferentes fases del manejo de la microbiota. A veces tenemos que usar agentes antimicrobianos, agentes anticandida, agentes antibióticos, a veces hay que usar antiparasitarios, ¿verdad? Hay que deshacerse de esa disbiosis y después hacer una población. repoblación, ¿verdad? Y esa repoblación requiere diversidad. Cuando usted piensa en microbiota, usted tiene que pensar en diversidad. De hecho, una de las diferentes grados de disbiosis que hay es la pérdida de la diversidad. Cuando nosotros hacemos exámenes de análisis de la microbiota, vemos, ¿verdad?, cuáles son las poblaciones y las cantidades de las bacterias que llamamos comensales, ¿verdad?, que es la flora bacteriana sana. Entonces, a la hora de hacer una repoblación de estos microorganismos, necesitamos una variedad. O sea, vamos a ver, esto es como una orquesta, ¿verdad? Que tiene que haber tantos músicos y diferentes tipos de familias de instrumentos musicales, ¿verdad? Y que todos trabajan en armonía. Igualmente es la microbiota. Entonces, por eso es que a la hora de hacer elecciones adecuadas de probióticos, necesitamos productos como los nuestros que tengan diversidad. Acuérdese que uno alimenta al otro. Todos son sinérgicos. Uno alimenta al otro. Y si no tiene una función uno, lo tiene el otro y eso se sostienen y eso es lo que promueve la adherencia de nuevo a la pared intestinal y la reproducción dentro del tracto. Y la calidad también, ¿verdad? Y todos los estudios que Ah, respaldan por supuesto, estos, por supuesto. porque Todos nuestros ahora productos encuentra, están ujú, respaldados. Ujú. sí, se encuentran, ¿verdad? Por todo lado y eso, pues no es Sí, la imagínense que idea, todos ¿verdad? nuestros productos cuentan con fichas técnicas y fichas de referencia bibliográfica, ¿verdad? Eso usted no lo va a encontrar en una ficha técnica. Vaya a una Mm, macrobiótica a comprar un mm, producto y pida la ficha técnica, o sea, simplemente no existe. sí, Entonces exacto. sí, o sea, queremos promover el uso de suplementos de grado profesional que sean nutracéuticos, o sea, tienen un efecto terapéutico. Y aquí le agradezco mucho a Fiorella que dice, son excelentes suplementos, tengo tiempo de trabajar con ellos y dan excelentes resultados. Súper recomendados. Y así es. Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo el espacio, María Félix. Muchísimas gracias. Estamos a la orden en lo que ustedes necesiten. Ahí tienen nuestros números de teléfono, nuestros correos electrónicos. Les vamos a mandar la grabación de esta sesión por correo electrónico para que la tengan y nos contactan en el momento que tengan dudas, preguntas. Ustedes van a empezar a recibir nuestros boletines informativos, ¿verdad? Y estamos para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Perfecto, doctora. Muchas gracias, ¿verdad? De parte de PRONUP a todos los que nos gusta este mundo de la salud funcional, pues hemos quedado satisfechos y con ganas de más, ¿verdad? Claro, con todo gusto. Agradecemos este espacio y todos las perlas que usted nos ha pasado el día de hoy y esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad? Podemos ahí Que no sea la seguir última. perdón, sí, y pues poder seguirnos conectando y aprendiendo más. Claro, por De- supuesto. muchas Ah, con gracias todo y Es gusto. como Star Wars, la saga continúa. 100 capítulos. Muy bien. Ok, Muchísimas gracias y buenas noches. y a gracias, muy todas buenas las que se noches. conectaron, muchas gracias, Muchas buenas noches. gracias. Gracias, muy amables.